comencemos con esta parte que en lo personal era una parte que me entusiasmaba. ¿Por qué? Porque pues muchas veces hemos estado hablando sobre, mm, pues en general sobre medios de producción, capitalismo, que si el mercado esto, que si hay un sistema, que si hay una totalidad, que si hay un valor, que si hay un cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues son temas recurrentes que trabajamos. Siempre es muy, pues, ah, ahora es muy interesante a tener este acercamiento, sobre todo con este capítulo, en donde por más que pueda ser muy complicado de entenderlo, en el sentido de que hay muchos conceptos que se trabajan desde lo más lógico, desde lo más concreto, ¿no? Lo más concreto, pero también desde lo más abstracto. Este, y son términos complicados en el sentido de que hay detrás todo un método y hay detrás toda una historia filosófica, toda una historia de seguimiento de disciplina sobre estos términos, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a este tipo de capítulos, en este tipo de libros, pues sobre todo es para que tengamos una introducción a ellos, para que nos familiaricemos con los términos, para que nos familiaricemos con las formas en las que estos términos se usan, ¿no? Y creo que mientras nos sigamos con esa idea en este capítulo, eh, con esa familiaridad de los términos, pues vamos a ir más que mejor, ¿no? Antes que nada, y para continuar, y sobre todo para aquella persona que nos pueda ver en YouTube o en alguna otra, o nos pueda escuchar, cabe decir que nosotros no somos expertos de esto, nosotros somos un club de lectura, nosotros venimos a leer este libro porque queremos aprender, queremos entender parte de estos términos y podemos en algún momento usarlos, ya no diré dominarlos, porque entiendo que porque la gente se dedica disciplinariamente a esto de por vida, ¿no? Entonces es algo muy complejo. Entonces, pues estamos en historia de la filosofía de América Latina y historia y filosofía de la liberación, ¿no? El nombre del libro está muy largo. Y empezamos con lo que es la segunda parte. En la primera parte, pues vimos como todo este libro, pues en partes introductorio, sobre todo para ponernos en un contexto histórico, ponernos en un contexto de significados, de conceptos, sobre todo desde una perspectiva que es la perspectiva que buscamos, que es de la filosofía de la liberación, que la vemos como una perspectiva muy desde el contexto latinoamericano, que es el que nos interesa, ¿no? Entonces, esta segunda parte se llama Estudios sobre Marx. En esta segunda parte, pues ya, adelante, Mariana. Este, pues realmente solo quería comentar como preámbulo del capítulo que a mí me gustó porque fue, o sea, fue muy retador, pero a mí me gustó porque fue básicamente como una explicación de las bases de lo que podemos encontrar en el Capital, ¿no? Y haciendo una comparación con Hegel, fue, o sea, tuve que investigar más al respecto porque habían conceptos difíciles, ¿no? Pero al hacer esta comparación de El Capital con, ay, ya no me acuerdo cuál era, eh, con los estudios de Hegel, ajá, la lógica de Hegel, me gustó mucho porque fue básicamente decir como cómo del idealismo se puede, o decir, sí, de ciertas ideas idealistas se puede hacer toda una reflexión o todo un análisis ya más materialista, ¿no? Que ese es Marx. Y me pareció muy provechoso porque muchas veces no sabemos cómo utilizar la filosofía, o sea, la teoría de la filosofía, cómo llevarlo a la práctica. Y aquí básicamente lo que Dussel hace es decir, esto fue lo que hizo Marx y partió de un análisis, bueno, una filosofía más idealista, ¿no? Entonces para mí fue como un gran shock, un gran reto, pero también me gustó mucho. Sí, sin duda eso que dices es muy importante. De hecho, al final de este capítulo lo dice Marx cuando habla de la tesis fundamental del materialismo. Esto que hablas de que, o sea, mm, bueno, a mí también me gustó mucho el capítulo. ¿Por qué? De entrada, nos enfrentamos a lo que hemos escuchado como el método dialéctico. Sabemos que este método dialéctico, pues, es un método filosófico, que trabajó Hegel. No sé si es su inventor como tal, pero sí sé que es la persona a la que se le alude directamente, ¿no? A este proceso, sobre todo por la forma en la que lo usa. Esto de lo ideal, pues justamente cuando vemos aquí la forma en la que están escritos estos diferentes subtítulos dentro del capítulo, pues vamos viendo cómo
pues tal cual Dussel lo dice, ¿no? Que va desde lo abstracto a lo concreto. De ahí parte de esta forma idealista de verlo, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho este capítulo. ¿En qué sentido? Me parece que Dussel, aunque en ocasiones no se explica del todo, creo que nos lo hace bastante sencillo. ¿En qué sentido? Como tú lo dices, está muy bonita esta parte de cómo a cada rasgo va siguiendo un proceso dialéctico, que es el proceso dialéctico que usaron tanto Hegel como Marx, cada uno, como ya dijo Mariana, en la lógica, Hegel, Marx en el Capital, y vamos viendo cómo Marx pues va tomando lo de la lógica para aplicarlo en su teoría sobre el capital, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo en cada subtítulo, a medida que vamos desglosándonos desde el inicio de la filosofía para Hegel, pues vamos desglosando desde el inicio de lo que viene siendo la fundamentación. Bueno, no voy a usar esa palabra porque la palabra fundamentado tiene que ver con nuestros tecnicismos, pero tiene que ver con la idea con el inicio del capital, ¿no? Y es aquí donde ya empezamos a tener ciertos, al menos a mi forma de ver, ciertos problemas al momento de entender a qué es a lo que se refiere, pero entendiendo esto de que vamos a seguir un método, este método llamado método dialéctico, en el cual eh, vamos a ir viendo que hay como hay una contestación a un cierto postulado que se coloca al principio, y luego vamos a ir viendo de que también hay pasajes, hay transformaciones, todas estas cosas que son bastante interesantes. Adelante, José. Sí, y creo que iniciando justamente en la parte, pues el capítulo inicia con el ser y el valor, ¿no? Y de ahí sigue la frase que dice de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Está muy interesante, la verdad es que voy a tratar de explicarlo como lo entendí, como dice Luis, recalcando que no somos expertos y que no estamos necesariamente estudiando una carrera de filosofía, sin embargo, como gente que le gusta leer, aficionados podría ser, le intentamos entender qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, inicia hablando, me gustó porque está como súper organizado en un tipo de mapa. Bueno, yo lo hice como un tipo de mapa mental, pero en sí son inciso A, inciso B y como síntesis, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, en el inciso A, de la primera parte, que es de lo abstracto a lo concreto, habla de la doctrina del ser, ¿no? Aquí es donde compara esta parte de Hegel, que viene de la lógica de Hegel. En esa parte, un poco no para profundizar tanto, pero sí para darle como una secuencia, habla de que el comienzo es algo como eh, sin presupuestos, ¿no? O sea, sin ningún, um, yo me lo imagino como una hoja tal cual en blanco, ¿no? Ese es el comienzo. Lo que vi fue algo así como que debe ser algo puro y sin presupuesto. Este comienzo no puede basarse en presuposiciones o condiciones previas, tiene que ser algo completamente abstracto y fundamental, ¿no? Entonces, este es, digamos que, el comienzo. Luego, habla de el ser como comienzo abstracto, ¿no? Y entonces, en el ser como el comienzo abstracto, es uh, una, yo lo entiendo como una persona que no tiene ninguna presuposición, o sea, esta hoja en blanco eh, personificada, ¿no? Imaginemos, no sé si tal vez un bebé o tal vez, pues sí, alguien que está en esta etapa en la que no tiene una presuposición de nada y que a partir de eso, eh, todos sus pensamientos van a ir, digamos que sin sesgo, ¿no? Este es, digamos que el inicio en el que creo que da este punto de partida que, ¿no? Y de ahí habla de el ser como inmediato indeterminado. En el inmediato indeterminado habla de que este ser, que es una hoja en blanco, que no tiene ninguna presuposición, comienza a pensar algo.
filosófico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entendiendo que es algo filosófico sin ningún punto de partida o sin ninguna presuposición. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que eso puede existir, puesto que existe el conocido sesgo de confirmación en el que nosotros buscamos algo o tratamos de entender algo a partir de lo que nosotros ya creemos, ¿no? En este caso no, en este caso es eh, pensar en algo o filosofar sobre algo sobre lo que no tenemos ninguna idea previa, ¿no? Entonces esa es como la parte del ser como inmediato indeterminado. Y luego está el concepto del ser como la nada, en el que se habla de que este ser, que está completamente indeterminado y sin contenido, es similar a la nada, ¿no? Ah, no sé cómo explicarlo, ni si lo estoy entendiendo al 100%, pero hace un símil entre esta persona que es una hoja en blanco y la hoja en blanco como tal, ¿no? Ahora, ese es el inciso A. Y luego viene el inciso B en el que se habla del valor del capital. Y aquí está súper interesante porque lo que dice Dussel es que el análisis del valor del capital también comienza de algo abstracto, ¿no? Y este abstracto es el valor. Ahora, este abstracto que es el valor, imaginemos que tenemos como bueno, como lo entendías, tenemos una mercancía, ¿no? Esta mercancía tiene valor de uso, quiere decir que lo puedo usar, o sea, que puede valer por lo que puedo hacer con él, o tiene valor de cambio, quiere decir que esta cosa la podría cambiar por otra cosa y entonces ese es su valor, ¿no? Pero ese es, digamos que el valor superficial, puesto que esta mercancía tiene un valor en sí. El valor en sí de esta mercancía viene del origen, ¿no? Un poquito, eh, haciendo ya después del inciso B, la conexión entre el inciso A y el inciso B, ¿no? Donde dice, si se comienza el discurso desde el ente, mercancía, es porque en él se expresa el ser, el valor. Por ello es un nivel concreto, pero al mismo tiempo es lo abstracto cuando se... bueno, perdón, ya. Otra vez. Um, Pensando en esta mercancía, podríamos decir que la mercancía es un valor concreto cuando hablamos de que es algo que tiene un uso, claro, ¿no? O es algo físico que estamos viendo. Sin embargo, podríamos decir que es un valor abstracto cuando hablamos de que es el producto del trabajo, ¿no? Déjame ver porque aquí lo escribí, pero ah, el objetivo es la capitalización de la producción de televisión. Sí, sí. Sí, a ver, les voy a leer algo que no está dentro del texto, pero que ayuda un poco a entenderlo, ¿no? Tenemos el valor como, no, distinción entre el valor de uso, el valor de cambio y el valor como tal, ¿no? Eh, bueno, esto creo que ya quedó claro, ¿no? O sea, tanto el valor de uso como el valor de cambio son manifestaciones o formas de aparición del valor, pero no son el valor en sí. El valor de uso se refiere a la utilidad, el valor de cambio se refiere a la proporción o cantidad en la que se puede intercambiar, pero el valor como tal es una abstracción que refleja la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir esta mercancía, ¿no? Entonces, es un valor concreto cuando hablamos del valor de uso y del valor de cambio, pero es un valor abstracto cuando hablamos del valor en sí, ¿no? No sé si los confundí más, pero a mí me parece que ahí es donde está esta conexión entre
la lógica de Hegel y el punto, y cómo Marx lo toma como punto de partida para hacer su análisis sobre el valor, pensando que es algo que está como algo que fundamenta el valor de las mercancías, pero que no es el valor que estamos viendo cuando lo usamos o cuando lo intercambiamos. Yo, yo lo veo así como que tanto el ser como el valor son abstractos, ¿no? Y van adquiriendo esta concreción, si es que existe ese verbo, se van volviendo más concretos en cuanto van habiendo relaciones por parte del ser, se vuelve más concreto cuando tiene relaciones ente con ente, por ejemplo, y en cuanto al valor, va teniendo se va haciendo más concreto cuando hay una mercancía, por ejemplo, y hay una relación de valor de uso con valor de cambio, y se va haciendo como todo este proceso de producción o etcétera del capital. Sí, creo que me parece, o sea, se fueron directo al tema, se fueron directo al tema, me parece bien. Este, solamente que me gustaría mencionar algunas cositas que creo que son importantes. Primero, hay algo que a mí me rompió, que es la idea que tendría que ponerme a leer a Hegel o a alguien que hable de Hegel para entender esto del Dasein y el ser. O sea, aquí hacen una distinción clara entre el ser y el ente. Eh, el ser, esto es muy difícil, esto es difícil para nosotros, bueno, al menos para mí es como muy difícil tratar de quitar la idea del ser fuera de la existencia, o fuera del ente como existencia, pero usando el ejemplo de la hoja de papel que me parece muy bueno, yo pondría a la hoja de papel como el ente, o sea, la hoja de papel como la mercancía. A ver, voy a regresar. Hay un ser, ¿no? El ser, que es lo primero que existe, que ya nos lo habló José como tal, que es lo primero mm, que es la idea de nada, o sea, es en lo primero que algo comienza. Siguiendo la hoja de papel, yo me imagino como esa hoja de papel, pero plegada sobre sí misma en la infinidad. Entonces, no sé si va a ser término, pero la hoja de papel plegada en sí misma en la infinidad nos hace una nada. Cuando esa hoja de papel, que todavía no es hoja de papel, pero es un ser, se diferencia de su medio, o sea, se diferencia de un otro, eso es muy importante porque Dussel va a hacer una aclaración sobre eso para la filosofía de la liberación. Cuando se delimita, o sea, se diferencia del otro, en ese momento diría Dussel, se exterioriza, se abre esta hoja de papel, se despliega. Al desplegarse, adquiere su Dasein, su entidad como hoja de papel. Esto sería la mercancía. El ser, como la hoja plegada hasta la infinitud, sería el valor. El valor como ello que ya explicaron como algo abstracto. La cualidad llegaría después, porque primero se tiene que diferenciar como hoja de papel. O sea, primero se tiene que diferenciar como mercancía. La hoja de papel sirve muy bien porque podemos ver directamente tanto su valor de cambio como su valor de uso, ¿no? O sea, la hoja de papel también es el dinero, ¿no? Está bueno el ejemplo. Entonces, esta mercancía, que ya es un objeto exterior, ya es una cosa, y en la mercancía es el lugar o el ente donde el valor se expresa, manifiesta su forma ahí. O sea, si nosotros queremos hablar, si ustedes me dicen cuál es el valor de una hoja de papel, me podrían decir varias cosas. No es que puedo escribir en ella, no es que puedo hacer un avioncito, no es que puedo hacer muchas cosas, pero esta idea de valor no va a adquirir hasta que tenga un valor hasta que ya sea una hoja de papel. Por eso es muy complicado entender esto. El mismo Hegel y el mismo Dussel y el mismo Marx van a hablar de que el mismo ser es la entidad y la definición de la verdad de la entidad es el ser. Y algunas cosas ahí medio que se enroscan entre ellas, pero esto nos ayuda como para entender el origen del todo, el origen de lo primero, mejor dicho, entre la diferenciación. Ya después vendrá lo que menciona Mariana de la cualidad. O sea, ¿qué cualidad constituye nuestra hoja de papel? O sea, ¿en qué diferencia a la hoja de papel de un plátano, por ejemplo? ¿No? O sea, en esa diferenciación. Entonces, ahí adquieren una cualidad. Después de esta cualidad,
que para términos de Hegel va a ser cualidad, para términos de Marx va a ser el valor de uso. Exacto. Entonces, esta cualidad, por ejemplo, en la hoja de papel, ¿qué va a ser? Una hoja de papel va a tener varios valores de uso. O sea, no va a ser lo mismo una hoja de papel, este, hace 500 años en China que una hoja de papel ahorita. Aunque se le vaya a dar el mismo uso, el tiempo que va a tardar o sea, ahí implica todo una serie de cosas que lo hacen difícil de aterrizarlo. Sin embargo, cuando pensamos en el valor de uso de algo en este momento y lo separamos, la hoja de papel la separamos de algo que también es papel, pero es dinero, o algo que también es papel, pero u otro tipo de papel con el cual podemos hacer diferentes formas. Por ejemplo, no vamos a usar un papel para carnicería, para poner en el horno, que un papel para leer, ¿no? O un papel para dibujar. Entonces, ahí vemos su valor de uso. Y aquí empezamos a poder diferenciar entre diferentes entes o entre diferentes mercancías. Entonces, ya después vamos a hablar de la cantidad, y aquí vamos a hablar de lo que es el valor de cambio. ¿Por qué la cantidad? La cantidad sería la segunda determinación del ente, la cualidad siendo la primera. Para Hegel, esta cantidad es la determinación de que se ha vuelto indiferente al ser. O sea, que ya es un ser para otro. Bueno, aquí nos estamos liando un poco, pero es la idea de que ya hay una diferencia con el otro en términos de cantidad. Esto para Marx va a ser el valor de cambio, porque este valor de cambio va a ser muy importante, diría Marx o Dussel. Cuando se habla de la magnitud del valor, se habla de su cantidad, ya que esta sustancia del valor es como su regla. Entonces, cuando vemos ya tenemos esta sustancia, que esto vale, tiene este valor vale esto, ¿no? Y obtenemos una regla sobre este valor, esto nos puede indicar el tiempo del trabajo, y es aquí donde conecto a lo que mencionaba José, ¿no? Y, mm, y de esta forma podemos observar cómo, aunque tengan un mismo uso, aunque tengan un valor de uso, dependiendo de la cantidad y dependiendo del tiempo que nos va a dar esto, va a tener un diferente valor de cambio. Es aquí donde entra todo este juego de las relaciones de las mercancías. Y es aquí donde nos vamos a dar, es aquí donde después se va a perder, va a romper con Hegel en cuanto al pasaje. Adelante, José. Ya como que tengo un problema en mi pantalla y por eso no quito el mute en el momento correcto. Pero voy a tratar de, perdón que me regrese, Luis, es que creo que la parte esencial de este capítulo, digo, sé que viene más cosas, pero es justo entender esta conexión entre Hegel y Marx. Y traigo otra analogía también, como la de la hoja de papel, pero con la finalidad de ver si queda un poquito más claro para las demás personas, ¿no? Eh, Pensándolo como la concepción de Hegel, podríamos decir que el ente o el Dasein, que en teoría es, digamos que un símil, fuera, por ejemplo, un cajón, ¿no? Un cajón que poco a poco se va llenando de pensamientos o de ideas, ¿no? Este cajón no es solamente un cajón, sino es un lugar donde el contenido que tiene una interacción. Esa es, digamos que una forma de verlo súper simple de Hegel. En el caso de la hoja de papel, pues podríamos decir que poco a poco se va llenando, ¿no? Para la parte de Marx, eh, que está un poquito más enfocado en la función de las cosas en la sociedad, este cajón sería la mercancía y las cosas que están dentro del cajón representarían el esfuerzo y el trabajo de las personas que lo hicieron. Aunque pareciera que que estas cosas son, no sé, o sea, juguetes o
no sé, como, no sé, cosas varias dentro del cajón. Para Marx, estas cosas varias dentro del cajón representan el trabajo de las personas que los hicieron. Entonces, la conexión que se trata de hacer entre Hegel y Marx es que justamente ambos ven al cajón no solamente como un cajón, sino lo ven como un lugar donde y se interactúa con estas cosas que están dentro del cajón, ya sea para explicar el, la complejidad del cajón en la parte de Hegel o para explicar de dónde vienen estas cosas que están dentro del cajón. En el caso de Marx, el punto de que vienen del trabajo de la gente, ¿no? Entonces, a mí me parece que por eso se hace esa conexión, porque los dos ven estos dos como el mismo lugar, solamente que desde una perspectiva diferente o una forma de explicarlo diferente, porque Marx lo quiere hacer en conexión a el origen del capitalismo, que para él el origen del capitalismo, yéndose hacia lo más abstracto, es la existencia del valor como punto de origen, ¿no? Y cómo este valor se va eh, apareciendo o existe, aunque no sea evidente, dentro de las mercancías, que es, digamos que el segundo punto más importante de este sistema capitalista, ¿no? Es creo, no sé si quedó, lo dejé un poco más claro, pero quería compartirlo por si funciona. Sí, sí, a mí me gustó, creo que puede ayudar bastante y sobre todo ahorita, bueno, cuando veamos lo de el proceso de circulación, creo que nos puede ayudar ahí sobre muchísimo más, pero a menos a mí me gusta la comparación. Este, bueno, nos quedamos en la idea de la segunda determinación del ente. Ojo, esto que estamos hablando de que la determinación del ente, que si primera, que segunda, esto es muy, muy filosófico. Esto sí es muy, muy filosófico. Sobre todo, pues, desde el punto de vista dialéctico, ¿no? Entonces, hablamos ya de la cantidad y ver la cantidad como el valor de cambio. Luego, Dussel nos lleva a lo que es la medida. La medida, que sería el tercer momento de determinación del ente, tanto para Marx como para Hegel. Esta medida sería la relación de cantidades. Entonces, aquí es muy interesante y de hecho esto de la medida está muy interesante también desde una perspectiva de filosofía de la ciencia, porque tienes un ente, ¿no? Ya hablamos un poco de la relación entre los entes, Mariana habló de cómo estos mismos entes, esta misma relación les permite estas interacciones, ¿no? Entonces, cuando designamos que un ente va a ser una medida, lo que es lo no ente hacia eso va a ser la medida o sea, se va a medir en relación al otro ente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que cuando tenemos un ente que es una medida específica, la otro o el otro va a ser lo medido o lo especificado. O sea, lo otro va a estar en relación a la medida que este ente nos va a dar. Esto es muy importante. Y de esta forma llegamos a la idea de el dinero. O sea, para Marx, este tercer momento de determinación del ente, y ya pasamos que el primero sería la cualidad, que sería el valor de uso. El segundo sería el valor de cambio, o sea, esta mercancía, ¿qué valor de uso tiene? Esta mercancía, segundo, ¿qué valor de cambio tiene? Y ahora el tercero es el dinero. ¿Por qué el dinero? Porque es la forma de manifestación necesaria de la medida del valor inmanente a las mercancías. Es aquí a donde llegamos a esto de el tiempo del trabajo, que sería la regla que mide la magnitud o la cantidad de valor. De esta forma podemos ver que este cajón, ¿qué tanto tiempo? O sea, podemos ver el valor que va a tener este cajón en cuanto a la relación del tiempo que se busca que tenga todas esas ideas o todos esos pensamientos o todos esos juguetes dentro, en lugar de solo verlo por fuera o no tener esa relación, ¿no? Entonces, el dinero es algo muy interesante, el dinero, porque se ve como la magnitud, es esa medida. Yo lo estoy viendo como,
Si queremos medir una distancia, pues lo vamos a medir en centímetros, en metros, bueno, son lo mismo, ¿no? Son equivalencias, es como decir pesos, centavos, miles de pesos, etcétera, ¿no? Entonces, el dinero como medida de ese valor, ¿no? Adelante, Mariana. Sí, lo de el tiempo de trabajo todavía no lo entiendo muy bien, pero yo quería hablar sobre cómo entendí esto de la diferenciación entre valor de cambio y valor de uso, porque los veo como, son algo como completamente separados, ¿no? O sea, el valor de cambio es independiente del valor de uso, por así decirlo. Es decir, que el valor de cambio no depende tanto de la utilidad, como porque es distinto al uso, sino de las relaciones que hay del intercambio en el mercado, ¿no? Y si, bueno, es que tal vez me complico mucho y esto lo podremos ver después, pero bueno, ya veremos. Si el valor de cambio depende de las relaciones del intercambio en el mercado y las relaciones del mercado pueden ser, este, em, de, de poder, o sea, el valor del poder o de la explotación del trabajo, ahí vemos claramente una desventaja, ¿no? O una desigualdad del valor que el trabajo puede tener o el valor que un ente puede tener también. Y bueno, eso fue lo que entendí ya relacionándolo con esta dinámica de la producción y de los trabajadores y etcétera. Sí, 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 pues bueno, justamente pues nos diste casi la introducción a lo siguiente, ¿no? Y esto me parece muy interesante. Lo siguiente capítulo que sería el de el pasaje al nivel superior del discurso. De nuevo, estamos hablando en términos dialécticos. Entonces, yo no sabía que en el método dialéctico lo ven en diferentes niveles, ¿no? Y para Hegel, pues es el pasaje, bueno, se refiere al pasaje a la esencia, ¿no? En cuanto al seguimiento que están haciendo en la lógica. Pero en términos generales, para Hegel, todo pasaje de una categoría a otra es el despliegue de lo mismo, pero desarrollado. Diría, cada umbral es un salto hacia lo nuevo, pero ya potencia de lo antiguo. O sea, en su naturaleza se mantienen en lo mismo. Es aquí lo que mencionaba Mariano. O sea, es aquí donde Marx rompe con Hegel, porque Marx va a descubrir que en cuanto al proceso dialéctico del dinero como capital, se va a romper esto. ¿Por qué se va a romper? Ahorita lo vamos a ver después. Se va a romper por el tiempo de trabajo y ahorita lo vemos, porque el trabajador es fuente de valor y ahorita lo vemos. Pero ahí va a romper porque se va a dar cuenta de que el siguiente pasaje no es naturaleza de lo mismo. Entonces, para, para Marx, este pasaje, que sería de una categoría a otra, pero en despliegue de lo mismo, yo lo trato de ver como diferentes niveles de complejidad, pero creo que ahí creo que no va por ahí. Pero bueno, para Marx, esto sería la transformación del dinero en capital. Entonces, ya que llegamos al dinero, esto es muy interesante. O sea, ya hablamos del valor de uso, ya hablamos del valor de cambio. De este valor de cambio, esta mercancía ya se convirtió en dinero. Ojo, o sea, ya no es ni siquiera la herramienta o el bien o el servicio que te da esa utilidad. Y ya ni siquiera es en un trueque, ¿no? En un trueque en el que intercambia este valor por este valor de cambio, ¿no? Sino ya es la idea de un dinero. Un dinero que, de nuevo, es la manifestación necesaria de la medida del valor. O sea, es como en decir esto de los centímetros que les digo, ¿no? Entonces, cuando vamos al pasaje al nivel superior, Marx habla de la transformación del dinero en capital. Se refiere a que el valor pasa de uno al otro. ¿A qué se refiere? A esto me refiero que pierden la naturaleza, porque se refiere al uno, que es el dinero como dinero, y al otro, a el capital. Pero ya podemos ver al capital como el trabajo asalariado. Aquí está muy interesante y puede que esté muy confuso. Para mí está bastante confuso, ¿no? Es, la idea del trabajo asalariado es ese trabajo que de por sí ya es fuente de valor, va a tener una paga. Entonces, se subsume, ¿no? Creo que ahí sí entra el verbo ahí. Este, el trabajo ya es fuente de valor. Si nosotros trabajamos, generamos una fuente de valor, ¿no? Un valor de uso, un valor de cambio, dependiendo de lo que hagamos con ese tiempo de trabajo. Pero si a nosotros nos pagan por hacer un trabajo,
ni siquiera vamos a tener esa mercancía, o sea, no vamos a tener el valor de uso o el valor de cambio del material, del elemento de la herramienta, sino que vamos a tener dinero, o sea, vamos a tener directamente la medida del valor, no el valor como tal. Entonces, nos referimos al pasaje del dinero al capital. Y en este caso no es de lo mismo a lo mismo, o sea, no es de un ser, no es del valor al dinero, sino va por otro lado, sino que es, sino que es de lo uno, que sería al dinero acumulado, a lo que mencionabas, Mariana, a lo desigual, a lo no equivalente, a lo que se refiere Dussel, que es el trabajo vivo. Diría substancia creadora de valor. Termino con eso y te paso la palabra. Para Hegel, en Hegel, en términos es la esencia. Recordemos que la esencia es lo que va después del ente, ¿no? Entonces, tenemos la esencia, en ese caso, a este nivel, para lo mismo, para Marx, la esencia sería el nivel del capital, entendiendo capital como la totalidad concreta de múltiples determinaciones a la que asciende desde el valor y por lo tanto creadora de valor. Se escucha bonito así, ¿no? Pero veamos. Se refiere a una totalidad concreta. Esta totalidad concreta que nos va a ejercer el capital. O sea, va a generar esta idea que ahorita podemos entender por capitalismo, con todas sus diferentes determinantes de ver el valor y con sus múltiples determinaciones a la que asciende desde el valor, que puede ser trabajo asalariado, dinero, valor de uso, valor de cambio, mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, Mariana. A ver si lo logro, porque me perdí un poco. Pero, ajá, aquí que mencionábamos que es cuando se parte, bueno, se separa Marx de Hegel, que es la crítica a la concepción que tiene de que es nada más como lo mismo, pero desarrollado, y Marx dice como no, eh, el dinero no es, o sea, más bien, el capital no es el dinero desarrollado, sino es algo completamente distinto, es como un salto porque el capital no lo ve solo como un objeto tal cual o una cosa concreta, sino que es más un proceso dinámico, ¿no? Que es continuo y se transforma y se autovaloriza a través de la producción y circulación, que ahí es el problema que mencionas, que un trabajador, el trabajo vivo, no puede decir que lo que está obteniendo, es decir, el dinero, es lo mismo que capital porque ya se está viendo porque se da esta impresión de que al obtener el dinero está acumulando un capital, ¿no? Alguien podría entender eso, pero realmente no, porque es un salario, es el salario de algo que ya trabajó, mientras que el capital es este plusvalor, que es una palabra que también usaba creo que un poco después. El capital es un plusvalor que está en continuo proceso de seguirse acumulando y seguirse acumulando, al contrario del salario, que el salario es algo que ya se trabajó, que es abstracto, que no se ve tal cual como este plusvalor de una gran producción, ¿no? Este, y también menciona que aquí ya, por eso mismo no es una categoría abstracta, esto del capital o del dinero, porque está relacionada con las condiciones materiales y las relaciones sociales que se constituyen, ¿no? Que las constituyen y que hacen que algo sea salario, trabajo vivo, dinero o capital. Entonces, ahí las desventajas y las desigualdades en cuanto a decir que el dinero y el capital son lo mismo cuando no realmente, porque depende mucho de las condiciones materiales, las relaciones de poder, y si este trabajo, más bien, si este dinero se está acumulando en procesos de producción o si es un dinero de un trabajo vivo que lo estás viviendo día con día, ¿no? Sí, bueno, de entrada, pero ahora que lo pienso, cada vez si dices dinero que se hace capital, ya me parece absurdo. O sea, dinero que se acumula para hacer capital ya me parece absurdo. O sea, porque el dinero nada más como medida, pues no tiene ese sentido de ser capital. O sea, tienes que tener estas fuentes creadoras de valor, ¿no? Adelante, José. Sí, voy a tratar de hacer una línea conductora. A ver, como lo entendí es, eh, siempre es esta comparación con Hegel y Marx. Entonces, para Hegel el pasaje es como un proceso en el que algo se transforma en otra cosa, ¿no?
digamos que este proceso dialéctico no sé si es el proceso dialéctico, pero entiendo que el pasaje es cuando una cosa pasa a ser otra, ¿no? Y entonces esta observación de que una cosa pasa a ser otra, lo toma Marx y dice, bueno, a ver, ya hablamos de cómo la mercancía tiene dos valores, pero adicional tiene intrínseco el valor en sí. Pero adicional esta mercancía es, digamos que comprada o intercambiada por dinero. Este dinero tiene, eh, pues digamos que en la forma más básica, pues este valor de intercambio. Sin embargo, se da cuenta que este dinero no es únicamente para intercambiar, sino que tiene la capacidad de expandirse, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces pasa de ser únicamente algo que se puede intercambiar a ser un algo que se puede expandir, ¿no? Suponiendo, suponiendo que nosotros podemos comprar computadoras, electrodomésticos o lo que ustedes quieran y no tienen esta propiedad. Bueno, tal vez yo pueda cambiar mi computadora por otra computadora, mi computadora por un celular o mi computadora por ropa, ¿no? Sin embargo, yo si guardo mi computadora no tiene esta propiedad de expandirse, de ser más valiosa, ¿no? Sin embargo, lo que ve Max es que este producto, este elemento que es el dinero, no solamente vale para intercambiar, sino que también se puede expandir. ¿Cómo se expande? A ver, perdón, la fuerza del trabajo es la única dame un segundo. Voy a leer algo que no necesariamente está en el libro, pero que son un poco de las notas que tomé. Dice, en el Capital Marx describe cómo el dinero, inicialmente simplemente un medio de intercambio, se convierte en capital, un medio de generar más dinero a través del proceso de inversión en la fuerza de trabajo. De inversión en la fuerza de trabajo, ¿sí? Luego dice, la fuerza de trabajo es única entre todas las mercancías porque tiene la capacidad de crear valor más allá de su propio valor de mercado. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de trabajo es lo único en lo que nosotros podemos invertir y que puede, digamos que, generar más valor del que esta inversión vale. No sé si me explico. Que luego no, o sea, digo, para los que piensan en el dinero y en cómo generarlo y todo esto, podrán decir, bueno, pero también está el tema de, no sé, los bienes raíces, ¿no? Me imagino que es algo que se revisará después, ¿no? En un punto posterior, pero en el punto más elemental estamos viendo esto como base, ¿no? Según yo, o sea, según como lo entendí, no es que el dinero sea este objeto que se pueda a expandir o acumular, sino el dinero es una medida que es muy diferente a lo que es el capital, porque el capital es este proceso continuo en el que tiene que haber una relación y una producción y un plusvalor. O sea, no, por ejemplo, un trabajador que está guardando su dinero, no está generando capital por el hecho de que no tiene los medios de producción o no tiene estas relaciones de poder o explotación de trabajo, sino que nada más está como guardando este objeto dinero, que claro, se puede intercambiar en el mercado, ¿no? Por mercancías, etcétera. Pero el capital es más como este proceso de producción y esta circulación y este cambio en las mercancías o incluso en los trabajadores, ¿no? En el trabajo vivo. Depende de eso el generar el capital, que es la esencia del capitalismo. No, claro, y justo, o sea, por eso por aquí leí la inversión, ¿no? O sea, tal cual como lo dijiste, o sea, está el dinero, que el dinero guardado puede ser únicamente con este valor de cambio, ¿no?
pero cuando se hace la inversión en la mano de obra en la fuerza de trabajo, es cuando se da este pasaje, digamos que, o sea, podemos decir que en un esquema eh, ponemos un recuadro que está abarcando este proceso y se llama pasaje, ¿no? Entonces, en este pasaje, el dinero al invertir en la fuerza de trabajo se convierte en capital, ¿no? Y es Ya, lo ya, ya entiendo. único que se puede convertir en capital. Por eso es lo que decía yo, que, bueno, o sea, digamos que el pasaje es la licuadora, tú metes el dinero y la fuerza de trabajo, la mano de obra, y te resulta un licuado de capital. Lo que no sé, o sea, lo que no sé es si esto excluye o no este tema de, por ejemplo, los bienes raíces, ¿no? Que no necesariamente es un tema de eh, eh, explotación de la mano de obra, ¿no? Pero sí es algo que expande su valor, dependiendo de diferentes circunstancias. Pero digo, ya eso me imagino que se presentará más adelante, pero digamos que en general esa es la idea, ¿no? Sí, 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 muy de acuerdo. Aquí en lo de los bienes raíces, fíjate que yo también tengo la duda, porque hay un punto en donde dicen que, o sea, que Marx, para darse cuenta de que era otra cosa diferente a lo del pasaje que habla Hegel, tenía que encontrar en el proceso de circulación de las mercancías una mercancía que también fuese fuente creadora de valor, ¿no? Y lo encuentra en el trabajo, o sea, en el trabajo, ¿no? Pero no sé qué tanto tiene que ver los medios de producción, o sea, ah, medios de producción entendiendo desde el terreno, desde el terreno o el recurso natural, en este caso bienes raíces, como también la idea de que una tecnología o una herramienta te pueda hacer el trabajo, ¿no? Sin embargo, todo esto también tiene detrás todo un trabajo vivo, ¿no? Este, Fíjense que hay algo muy interesante que me llamó mucho la atención, que es esta idea del capital como un proceso, ¿no? Que ya mencionó un poco Mariana, que es el capital como proceso, o sea, el capital es un movimiento y es un proceso en el cual la idea del valor, o sea, el valor gracias a este proceso se sigue viviendo y se revaloriza, o incluso como dice que sí, se revaloriza Valoriza o autovaloriza. eso es muy interesante, se autovaloriza. Entonces, aquí hay unos procesos muy interesantes que se pueden ver o sea, se ven desde el punto ontológico, lo cual esto me rompe bastante. O sea, el hecho de que haya aterrizado todo esto desde una forma muy ontológica de ver las cosas y aterrizarlo a lo que podemos llamar hoy en día lo material, es bastante atractivo. Es rápido el comentario, que esto de que se autovaloriza tiene que ver con lo que mencionábamos del valor de cambio, que es más como, no tanto su valor de uso, o sea, no tanto el valor en sí, ni siquiera de su cualidad, etcétera, sino más bien de las relaciones de intercambio en el mercado. Eh, por eso como su autovalorización, ¿no? Porque todo depende de estas relaciones que hay en el capital y dicen, no, pues entonces, necesitamos autovalorizar lo que implica un salario para el trabajo vivo, ¿no? Entonces se empieza a autovalorizar y así se genera más un plusvalor que termina siendo desigual. Sí, 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 bastante interesante. Me gustaría mencionar esto que me llamó mucho la atención también. Me estoy refiriendo a el momento en el que habla 9.2.1, donde habla Dussel de el nivel fundamental y la producción. Tengo que aceptar que no entendí muy bien lo de, o sea, cómo ve la esencia Hegel en esta idea de sus tres puntos de esencia, pero también el mismo Dussel nos dice que no nos preocupemos por eso, ¿no? Que es bueno entender que hay diferentes tres puntos, pero concretemos con lo de Marx y nos menciona que hay dos niveles para Marx. El plano superficial, que es fenoménico de la circulación. Fenoménico yo lo veo como es lo directo, perceptible, ¿no? O sea, de la circulación. Y hay un plano profundo, que es misterioso y fundamental de la producción, ¿no? Entonces, es aquí donde nos trabaja algunas ideas, que es nos pone el proceso de producción capitalista. Fíjense cómo, proceso de producción capitalista. O sea, hay diferentes tipos de procesos de producción, lo sabemos, pero aquí viene algo interesante. Luego nos dice, este proceso de producción capitalista, lo que es
una forma capitalista de la producción de mercancías. Aquí me rompió otra vez. Dije, entonces hay una forma de producción de las mercancías que no es capitalista. ¿Ok? Eso es muy importante. O sea, puede parecer muy tonto cuando lo vemos así, pero es muy importante. Y luego, esto, en una forma fundamental de verlo, es un proceso de valorización. O sea, el que haya una forma capitalista de la producción de mercancías tiene que ver con este proceso de valorización, este proceso de que adquiera valor. En un punto ontológico, fíjense, un proceso de adquirir identidad, o sea, de adquirir esencia. O sea, esto está muy loco. Y esto lo llama Marx como la identidad originaria. O sea, la identidad originaria del capitalismo viene siendo el proceso de valorización en la forma capitalista de la producción de las mercancías. Entendiendo interior y totalidad concreta real. Sí, esto es muy, o sea, eso siendo como su identidad originaria. Entender estas cositas desde estos puntos nos ayuda mucho como para entender cuando hablamos del capitalismo, a qué nos referimos. Y para no confundir capitalismo con modo de producción, no de confundir capitalismo con modo de producción de mercancías, no, incluso ya a estos puntos, no confundir capitalismo con un proceso de valorización. O sea, es claro, es el proceso de valorización en la forma capitalista de la producción de las mercancías, ¿no? Adelante, Y José. no, Ah, espera. También tener claro que así como existe un proceso de producción capitalista, existe un proceso de producción de muchas otras formas, lo que quiere decir que no por deshacernos del capitalismo, no por cambiar de sistema, vamos a dejar de producir cosas y la gente se va a quedar sin, eh, sí, pues cosas, utilidades y todo va a ser un caos, ¿no? Eso también sirve mucho para dejar en claro que el capitalismo no es la única forma en que el ser humano se puede desarrollar o las personas nos podemos organizar. Y agregando a lo que mencionabas de la identidad originaria del capital, mientras su identidad originaria es el proceso de valorización del trabajo y la creación de plusvalor, su esencia son lo que ella había mencionado, que son las relaciones de poder y la explotación, el cómo se organiza la producción y se distribuyen los beneficios de esa producción también. Listo. Adelante, José. Gracias. No, nada más, un poco recapitulando lo que mencionan. Bueno, no recapitulando, sino simplemente compartiendo. Yo me lo imagino como eh, estás viendo que, eh, bueno, estamos viendo que hay muchos niveles, ¿no? O sea, para mí definitivamente son varios niveles. Y está Marx viendo desde la parte más alta los niveles de cómo se hacen inversiones y cómo hay grandes burgueses, pero no solamente burgueses, sino capitalistas que tienen mucho dinero y dice, ¿cómo se da esto, no? Y va bajando estos niveles y él llega, digamos que al fondo donde está este tema de la valorización de la, ah, perdón, la valorización de las mercancías, ¿no? Y dice, claro, es que aquí es donde todo se comenzó a torcer, ¿no? Aquí es donde probablemente lo hicimos mal y entonces se fue haciendo una bola de nieve y entonces se fueron haciendo estas clases que son muy, muy ricas porque están reproduciendo el capital a través de la explotación de los trabajadores y como esto les da más poder, se va haciendo una bola de nieve más grande y entonces aparte están viendo cómo este dinero les da la posibilidad de hacer muchas más cosas para mantener el status quo y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero el origen de todo esto es justamente eh, el cómo decidimos nosotros valorizar. ¿En qué momento nosotros dijimos, es que esto vale, o sea, imaginémonos al primer artesano que hace el producto y dice, ¿qué precio le pongo? ¿No? Y dice, bueno, lo voy a cambiar por comida, ¿no? Y entonces, todavía no me imagino esta conversación cómo se dio, ¿no? Pero justamente el punto es, eh, en algún momento de esa interacción se torció algo porque el comerciante entendió que no solamente, o vio, digamos que este lado oscuro en el que no solamente podía decirle al artesano, te lo compro y lo uso, sino lo compro y busco la forma de
eh, sacar un beneficio y con ese dinero le empleo al artesano y comienzo a expandir este dinero, ¿no? Ahí es donde se tuerce la situación. Desafortunadamente me tengo que ir, pero me parece súper interesante esto y veámoslo, creo que sería interesante verlo como una historia muy simple de qué nos pasó, cómo llegamos a esto, ¿no? Y del esfuerzo que hace Marx para decir, pues es que realmente la cosa se tuerce aquí. Entonces, con que nosotros corrijamos aquí e imaginemos un mundo en el que esto se corrigió o esto no se fue hacia este lado, nosotros podemos pensar en algo diferente. Sí, sí, me agrada bastante. Pues, José, si ya te tienes que retirar, pues yo creo que ya vimos en general, el tema como tal, a no ser que quieras ahorita comentar algo, Mariana. Sí, José, ya te tienes que ir. Si tienes algunas conclusiones o algo, te escuchamos. Eh, no, pues, o sea, creo que mi conclusión era esa, o sea, es eh, muy importante que nosotros entendamos eh, estos conceptos básicos, que no sé si es tan relevante la comparación Hegel-Marx cuando nosotros no conocemos a Hegel, ¿no? Pero creo que es súper importante el entender que las mercancías no solamente tienen un valor de uso y de cambio, y que el origen de todo el valor es el trabajo, y que por eso es que en eso se centra Marx. Tengan buena noche, Buenas noches, amigos. José. Excelente Buenas viaje. noches, Bye. gracias. Buenas noches, José. Y sí, muy, muy, muy de acuerdo con José. Al menos personalmente, a mí, hacer esta visita a Hegel, yo pues soy apasionado de estos métodos, tanto filosóficos como científicos, ¿no? Pues es otra forma de poder acercarme al mundo. Esto tengo que decir que mucho de la decisión para tomar la lectura de este libro, pues es sobre todo, pues todo el trasfondo que nos pone la filosofía de la liberación, de la historia de América Latina en cuanto a términos filosóficos. Escuchar a Dussel, que es muy importante hoy en día en el pensar latinoamericano y pues quizás del cono sur o de los países periféricos, como lo podamos ver, pero también como para acercarse un poco a ver cómo es que se ve cómo llega a estos procesos, cómo es que esto del dinero, que del valor, que de las mercancías, que del plusvalor, no son tonterías o disparidad, ah, este, hasta- Disparates. disparates, gracias. Disparates que se dicen. No, 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 o sea, tienen una fuerza filosófica. ¿Y qué significa una fuerza filosófica? A mí me vuela la cabeza cuando traen situaciones sumamente sociales o situaciones sumamente económicas y, y llegan a un nivel ontológico, o sea, llegan a un nivel sobre la misma pregunta sobre el ser. Y cuando tú te llegas a ese nivel sobre la misma pregunta sobre el ser, te das cuenta de que todo está integrado, podemos llegar a esas profundizaciones desde algo como pueden ser estos temas que en un momento, si hoy en día todavía es difícil como conceptualizarlos, imagínense en 1850 cuando Marx lo estaba escribiendo, ¿no? Cuando Marx lo estaba viviendo. Ana, gusto escucharte, adelante. Miren que a mí no me dio tiempo hacer la lectura, pero dije, me voy a conectar porque siempre aprendo algo nuevo. Entonces, ahorita que estaban hablando de la fuerza del trabajo, me preguntaba qué, qué valor le da o cómo lo clasifica Dussel como una mercancía, como o sea, cómo lo conceptualiza? Te refieres al trabajo, ¿verdad? Sí, sí, no al trabajo ¿cómo te explico? El trabajo como sustantivo, así de la fuerza laboral, la energía que yo invierto para hacer tal tarea y que me pagan 20 pesos, pero que esos 20 pesos solo me pagan un 5% de lo que realmente vale lo que yo estoy haciendo. Sí, pues ese 15%, o perdón, ese 95% que te falta es el plusvalor.
ese, dale, dale. Es lo que comentábamos de que a ti te dan la medida, te dan el dinero, te dicen, esto mide tu capacidad de trabajo y aquí tienes, ¿no? Que es el dinero. Mientras ese 95% es la acumulación de capital, es el plusvalor, es lo que ellos se llevan gracias a sus medios de producción, a su circulación de mercancía. No distinguen entre, aquí lo tengo, no distinguen entre el trabajo a capacidad productiva y capacidad productiva del salario. Es decir, para ellos todo es lo mismo y dicen, yo te voy a dar tu medida, la medida que yo encuentro en tu trabajo y yo me voy a quedar con el plusvalor que yo genero al haberte prestado los medios de producción o la relación que tengo contigo como trabajador. ¿Por qué? Porque anteriormente también vimos esto del contrato, ¿no? Que el contrato fue un invento nada más para decir que eres su igual y que tú estás aceptando trabajar para él porque te va a dar este dinero, cuando realmente no es así, cuando el contrato es nada más para una justificación para decir por qué merecen este plusvalor. Y ese, Ana, es justamente el problema que tenemos, de que, o sea, ¿qué nos dice que lo que tu trabajo, el trabajo que tú haces, en los términos que lo quieras medir, ya sea por tiempo dedicado al trabajo, ya sea por la dificultad del trabajo, ya sea por lo peligroso del trabajo, ya sea Ujú. por lo raro del trabajo? No sé, o sea, aquí Marx se fue al tiempo del trabajo. O sea, ¿qué tanto tiempo tardo en hacer un costal de arroz y qué tanto tiempo tardo en hacer un collar de dientes de tiburón? ¿No? O sea, las dos tienen un valor, pero tienen un valor de uso, que es el valor ornamental o el valor para comer, pero ¿qué nos dice qué nos dice que tengan un valor de cambio similar? O sea, que un collar de dientes de tiburón cueste lo mismo que un costal de arroz, ¿no? O dos costales de arroz, o tres. Entonces, ahí es donde entra la idea del dinero. Entonces, la pregunta que tú te haces, pues es el mismo problema. O sea, cómo le dedicamos el mismo capital, revaloriza. Y en esa revalorización está nuestro trabajo asalariado. Porque nosotros somos asalariados. O sea, nosotros no somos capitalistas. Nosotros no tenemos capital. Nosotros Ujú. tenemos dinero acumulado en el mejor de los casos. Y si no, nada más tenemos nuestro trabajo asalariado, que es, pues es nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros como fuente creadora de valor. Ok, De hecho, gracias. me gustaría leer esta cita que dice, Marx distingue claramente entre producción y creación de valor. Tres puntitos. El trabajo es la fuente como exterioridad de la esencia capital. Es decir, el capitalismo y Hegel en su ontología consideran como lo mismo trabajo y capacidad productiva y salario, porque no distinguieron el trabajo vivo con la capacidad productiva. Es decir, no distinguen entre lo que hace un trabajador, o sea, más bien, no distinguen entre la mano de obra, el quién eres tú, con la capacidad productiva que ellos necesitan para seguir generando capital. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y también, ya para terminar, quería mencionar esta frase que también dice, que esto lo dice Dussel, ha habido un salto metafísico y no un despliegue ontológico, refiriéndose a que muchas veces creemos que esto del sistema capitalista o de las producciones capitalistas son una forma en que el humano se está desarrollando, es su forma de ser y es la relación entre entes, cuando realmente ni siquiera entendemos lo que implica, ¿no? Cuando es un salto metafísico, no es el desarrollo del ser, sino va más allá de la física que ni siquiera comprendemos. He ahí el error del que hablaba José, ¿no? De en dónde fue en donde nos perdimos. Ya. Porque les pregunto esto porque fíjense, creo que hoy hablan las empresas de inclusión y dicen, bueno, yo no discrimino la homosexualidad, son bienvenidos. Y yo no discrimino al que tiene una discapacidad motriz y esto. Y yo no discrimino el que tiene obesidad, ¿no? Pero a veces pienso que son estrategias como para
que tú te sientas más identificado con la empresa y digas, no, es una super empresa, no, mira cómo sí, es más, puedes levantar la mano y decir que eres lesbiana y no te van a juzgar y o sea, no te das cuenta de cómo em, están dándote lo que, algo con lo que ellos van a obtener mayor beneficio, ¿no? Es que esas son las trampas del capitalismo, esa es la esencia, se tiene que revalorizar, tiene que decir, amoldarse a su contexto, ¿no? O sea, algo que antes era impensable, que era ser homosexual, ¿no? E incluirlo en tu empresa, decías, no, ¿cómo crees? No, no, no. Para el capital eso era perfecto, no contratamos homosexuales, ¿no? Porque eso era lo que la gente pensaba, eso era lo que les daba valor. Y ahora, como ya están viendo estos cambios contextuales, porque obviamente las personas también se desarrollan, empiezan a decir, ¿cómo podemos no perder capital? Ah, pues ¿sabes qué? ¿Por qué estamos sin contratar homosexuales cuando un homosexual también puede ser un gran trabajador y lo podemos explotar? Y entonces dicen, pues sí, bienvenidos los homosexuales, vamos a hacer incluso una cuota en la que una empresa tenga que tener cierto porcentaje de homosexualidad, ¿no? Cuando realmente no están haciendo ningún cambio más que el comerse una necesidad o no sé si iba a decir necesidad ontológica o más bien un algo que están viendo que la sociedad está exigiendo o que está cambiando para que se crea que ha habido un cambio, pero realmente es el capital consumiendo y consumiendo y consumiendo. El capital en su... Si el capitalismo es algo, es su gran capacidad revolucionaria. ¿En qué sentido? De asimilar y de dar la vuelta a las cosas, dar la vuelta y acoplarse a lo que es. Básicamente de absorber todo lo que está, todo lo posible para poder incluirlo al capital. Todos, a mi forma de ver, para Mariana lo ve todavía un poco más, no sé si humanista, social. Yo lo veo todavía un poco más en el sentido de que gracias al capitalismo y a su inclusión, porque el capitalismo es altamente inclusivo. O sea, eso no lo podemos negar. De hecho, nosotros tenemos que ponerle restricciones al capitalismo. Si por el capitalismo fuese, nos dirían, los niños a partir de los 3 años ya pueden trabajar. A ver, yo he visto cómo un niño puede poner un palito en una bolsa. Entonces lo va a meter a la fábrica. O sea, para el capitalismo, vaya, o sea, él va a meter a todo el que pueda trabajar, ¿no? Este, hay un chiste que dice un youtuber hablando de esto, y él dice que para Estados Unidos, viéndolo como la meca del capitalismo, ellos, pues, al tener pues ellos son altamente bélicos, ¿no? Y tienen que hacer guerras para poder obtener recursos naturales y seguir con su industria. Entonces, pero Estados Unidos, de un lado, llega a un país, pone el país que quieras, de Asia, a Latinoamérica o de África, y y llega y destruye a la población, ¿no? Y por sus recursos naturales. Pero aquel que destruyó o aquel que estaba en el avión que lanza cohetes, ¿no? Es una mujer transgénero, etcétera, ¿sabes? Ponle la inclusión que quieras a la mujer. Es una mujer negra, transgénero, con discapacidad de, no sé, de la que quieras. Entonces, da igual, o sea, la inclusión está, da igual, lo peor es que esa persona sigue trabajando lanzando bombas. O sea, Ba- Básicamente dicen, no podemos terminar con la guerra porque la guerra genera trabajos. O sea, como si eso fuera algo bueno, ¿no? Así como estamos generando empleos. El sueño americano, vente para acá y te mandan a la guerra y ves gente incluso diciendo, yo no quiero que mis recursos se vayan a la guerra, ¿no? Pero ¿qué importa si estamos dándole trabajo a los transexuales o las mujeres ya facturan, por ejemplo? Todo ese tren que hizo Shakira de que las mujeres facturan y ya no lloran y no sé qué. La verdad, a mí me enojó horrible porque fue así como de qué mensaje estás dando de que es mejor facturar, o sea, es mejor ser un zombie del capitalismo a llorar, ¿sabes? A alzar la voz, a decir qué es lo que no te gusta y lo que te molesta, ¿no? Que de todas maneras, aunque alces la voz y digas lo que no te gusta y te molesta, el capital va a encontrar una forma de decirte sí, 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 toma, toma. Y aún así vas a seguir trabajando, ¿no? Y facturando, que al parecer es lo mejor ahora para hacer.
pero tal vez lo más triste es que nosotros alimentamos el capitalismo de mil formas, ¿no? Sí, Es que básicamente estamos casi atrapados, o sea, estamos dentro de él, por eso incluso está esta frase que dice de que si quieres destruir al sistema lo tienes que hacer dentro de él, ¿no? O sea, no, como, pues sí, esa frase que ya no he escuchado últimamente. sí, O o sea, sea, nos es que quejamos tanto de él, Luis, pero yo digo, bueno, cuando yo veo al paciente que tiene obesidad y se ve atrapado en el que ya no puede salir porque llegó a un nivel de obesidad en el que él solito ya no puede, este, ha sido el consumo de refresco así exagerado, de comida, chatarra, Porque es este, y víctima. ahora, y ahora le dicen, ah, pero no te preocupes, tú quiérete como eres, quiérete como estás, ¿cómo? ¿No? sí, así es. Voy a quitarlo a los obesos para ponerlos en un punto en donde entramos todos. Nos dicen, el medio ambiente se está devastando, hay un cambio climático que está generando olas de calor que está matando gente. Y nosotros lo entendemos, lo estamos sufriendo, pero aún así seguimos contaminando, aún así seguimos haciendo todo. ¿Por qué? Diría Dussel, estamos en un sistema práctico productivo. O sea, regula tanto lo productivo, que sería la relación humano-naturaleza, como lo práctico, que sería la relación humano-humano. O sea, domina todas nuestras relaciones y no solo las domina, las engulle. O sea, no hay un vivir fuera de, porque el capitalismo está globalizado. O sea, entonces esa es toda una... Y de hecho, pues desde Marx y desde antes, haciendo esto, estamos tratando de salir del capitalismo, de ser postcapitalistas. O sea, este es el intento que hacemos. Esto es lo que estamos haciéndolo y lo tratamos de hacer de la mejor manera posible, yéndonos a lo más sustentado, aterrizándolo desde la misma idea del ser, de la existencia, para poder entender qué significa el valor, qué significa la mercancía, qué significa la fetichización, qué significa un objeto, qué significa el ser, etcétera, etcétera. Me hiciste acordarme del comercial que está ahorita en Cinépolis, que es un comercial de Andati, del café del Oxxo, ¿no? Que es un chico que se está muriendo de calor y habla del cambio climático, básicamente, de lo que estamos sufriendo, de las olas de calor, etcétera. Y prácticamente nos pone como solución el comprar un café, porque ahora el café es frío en Andati. Y lo peor es que te pone el anuncio del vaso de plástico, o sea, diciéndote como de, no te preocupes por el cambio climático, lo arreglamos con un vaso de plástico con hielo, ¿no? O sea, lo arreglamos generando más cambio climático, pero tú no te preocupes porque lo puedes conseguir. Tú puedes, calmar tu sentir del cambio climático con un vaso con hielo, ¿no? Que es justo a lo que también, a lo que me refería de que somos víctimas, porque está esta persona que dices que lo ves sufriendo, lo ves obeso, pero sigue tomando refresco, sigue comiendo mal, etcétera. Pero ¿qué tal si esta persona no tiene otra forma o otro entendimiento de poder comer, ¿no? O sea, se dedica a algo que no lo deja prepararse su comida o que no le alcanza para comprar otra cosa. O sea, la Coca-Cola está muchísimo más barata que el agua, por ejemplo. Entonces, también ahí entra claro que tenemos responsabilidad, eso no lo quito, pero también hay que sabernos como víctimas en el que estamos ahí dentro, ¿no? O sea, que justo el abrir estos libros y el conversarlo es ya empezar a hacer un cambio. Y sí hemos notado cambios con el hecho de que está Morena, por ejemplo, que es parte de Dussel, de lo que estamos leyendo, ya estamos viendo como estos cambios que no los vemos tan rápidos como el capitalismo suele engullir los movimientos, ¿no? O hacer los procesos de producción. Ese es el problema. Estamos ahorita platicando para las generaciones futuras más que para nosotros. Y eso que no hablamos de los desiertos alimentarios o desiertos alimenticios, que es otra forma es una de las consecuencias también del capitalismo, bueno, no del capitalismo como tal, sino de la forma en la que producimos y distribuimos los recursos, ¿no? Estos obesos, pues, viven en desiertos alimentarios. Un desierto alimentario se caracteriza porque no tienes acceso a alimento saludable, alimento nutritivo, alimento de buena calidad,
o no, ya sea alcance, ya sea de geográfico, o sea, de que no puedes acceder a él geográficamente, pero también falta de alcance que no puedas acceder a él monetariamente, o sea, por dinero, ahora sí, ¿no? Por valor de cambio, ¿no? O de ciertos alimentarios por muchas cosas, también de ciertos, por ejemplo, que no tengas espacio para hacer actividades físicas. ¿Cuánta gente vive en ciudades y no tiene espacio para hacer deporte? O sea, no puede ni correr en las calles porque no hay espacio ni para eso. Eso también es otro. Y ahí estamos hablando de tres cosas de las cuales el individuo no tiene control. El individuo tampoco tiene control sobre la propaganda, sobre la publicidad enferma que le lanzan. No, el individuo no tiene control sobre los descansos que le dan en el trabajo, sobre los tiempos de comida, sobre los tiempos de dormir, sobre los tiempos de transporte público, etcétera, 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 etcétera. Y ahí terminamos dándonos cuenta que la obesidad o el sobrepeso es, no es culpa del individuo, o no es culpa del sujeto, es un enfermo más, es una víctima más de la cual todos somos parte, ¿no? Y ahí está. Adelante, adelante. Eso es lo que iba a decir y lo olvidé. Qué bueno que tomaste el tema lo del individuo, porque justamente la obesidad no es el problema de uno, es el problema de todos, ¿no? Que es lo mismo, es justo el problema que genera el capital, que es como de yo tengo mi capital y yo hago con él lo que yo quiera, como diciéndole a los trabajadores, este es tu dinero y tú haces lo que quieras con él, cuando realmente ¿de qué va a servir de qué le va a servir a alguien tener el dinero cuando su familia apenas y puede estar con él o está viva, ¿no? O sea, cuando 5 pesos no van a poder ayudar en el hospital, o sea, no es, se ve, el problema del dinero es que se ve como algo individual, como si tu trabajo individual se ve reflejado en este dinero, cuando no es así, cuando realmente deberíamos ver el trabajo vivo como un proceso comunitario en el que cada uno podría apoyar, ¿no? Que ahí es cuando me escucho un poco utópica y luego recuerdo que Dussel dice, no te preocupes por hablar de utopías porque que no te hagan creer que no existen, ¿no? Que no se puede llegar a ellas. Adelante, Vera. Sí, gracias. Bueno, tal vez no utilice las palabras que se manejan en estos discursos de Hegel y de Marx y de lo que acabas de comentar, Mariana, acerca del tema de los obesos, ¿no? Yo creo que son unas cuestiones de intereses, ¿no? Donde el bien, el bienestar no forma parte de los intereses de un sector importante, ¿no? Del poder de los empresarios, ¿no? Y entonces es cuando compran conciencias, cuando compran no solamente empresas. Yo me acuerdo mucho que había escuchado, creo que era este director de la Profeco, acerca de todas estas campañas. Por ejemplo, recordarán que cuando salió el etiquetado todavía permanece, pero sacaron la prohibición de exhibir los cigarros en los centros comerciales. Y entonces vino la feria de los amparos. ¿Cuánto tiempo duró eso? Es eso, la, la Más dinero. salud, la salud de la humanidad no les interesa en absoluto, ¿sí? Ni siquiera a un nivel de atención de enfermedades, mucho menos a un nivel preventivo. Debería de ser un crimen perseguido todas las cuestiones publicitarias que hacen que tengamos niños obesos, ¿sí? Porque sí, efectivamente coincido en el tema de que son víctimas, pero son víctimas de los medios de comunicación que difunden información falsa. Son víctimas de la Suprema, o sea, bueno, iba a decir de la Suprema Corte. Finalmente, yo no sé cómo es el proceso, ¿verdad? Pero yo tomo como que la Suprema Corte de Justicia con, como una autoridad superior debería de ver qué pasa en esas instancias judiciales donde dan un amparo a una empresa y entonces puede seguir exhibiendo cigarros, puede exigir que se vendan cereales sanos a los niños, ¿no? Y pues hay cereales como la avena, pues es muy sana,
y no te la vende Kellogg's, ni Mysore, ni nada de eso, ¿no? Entonces, es un problema de todo el sistema, de las empresas, que ya son todas pues, transnacionales, ¿no? Y pues yo creo que es un tema muy extenso, porque pues históricamente cómo se metió, por ejemplo, en la cuestión de amamantar. O sea, quitaron el pecho porque es bien incómodo, es mal visto, no puedes trabajar, no puedes producir igual si tienes que irte a tomar el tiempo para amamantar a tu bebé. Pero es que hay buenísimas leches de fórmula que van a ser niños gordos, niños sanos, que no ejercitan toda su oralidad para mamar. Entonces, o sea, es un tema fuerte finalmente, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias por mencionarlo. Esto también me recordó, leí un artículo hace unos meses que hablaba con relación a esto que mencionas que no le interesa la salud de las personas, nos lo siguen mostrando y mostrando y no entendemos, pero leí un artículo en el que comentaba que incluso estas imágenes de dime cuánto te duele, ¿no? Y que son como caritas felices o caritas tristes y que el paciente lo apunta, que em, realmente no ayudan a. Espera, es que me distrae. Realmente no fue para ayudar a decir cómo se sentía el paciente, sino para hacer la consulta mucho más rápida y que el paciente ni siquiera tuviera esta conversación con el doctor. O sea, que fuera así como, ¿por qué? Esto viene desde las farmacéuticas. Le dicen al doctor, mira, tú no te preocupes, tú vas a obtener más clientes, es decir, pacientes, y tú lo único que tienes que hacer es recomendar estas pastillas que les van a hacer bajar el dolor. Si te dice que el dolor está en 5, dale 3 pastillas. Si te dice que está en 10, dale 6. Y así continuamente. Y aquí, ¿qué sucede? Se están vendiendo más pastillas que ni siquiera van a curar al paciente, que ni siquiera lo están escuchando, que ni siquiera atienden la necesidad que tiene o el contexto por el que llegó. Este, y están haciendo que las personas se separen más, que el doctor ya ni siquiera sepa lo que es ser doctor, más bien es nada más te voy a dar un recetario, o mi receta más bien, el doctor ni sepa qué es doctor, el paciente ni siquiera tenga la posibilidad de consultar a alguien que se supone que ha estudiado para eso, y entonces, ¿qué va a pasar? Se pierde el vínculo, se pierde todo lo que hay entre individuo e individuo, se pierde la comunidad, y lo único que caemos, que es el problema que tiene Estados Unidos, es que solo piensan en medicamentos, ¿no? ¿Y qué es eso? Consumir, llegar al mercado. ¿Cómo es posible que eh, sí podamos seguir viendo las etiquetas, que haya amparos para lo de los cigarros, pero todavía no se haya encontrado vacunas o curas o etcétera, de mil cosas y enfermedades que con el nivel de proceso de producción que existe ya podríamos haber llegado a ello, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es posible que eso siga sucediendo y que el capitalismo siga teniendo tan buenos pretextos para decir que no es posible y que la gente se lo siga comprando? Sí, 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 sí. No, hombre, y podríamos así tomar varios ejemplos, ¿no? Y yo incluiría todos los ejemplos en uno mismo. O sea, Vera hablaba sobre que las empresas, las multinacionales, no les importa la salud del humano, o sea, ni siquiera eso, ni siquiera les importa la salud de la vida en general. O sea, ambientalmente hablando, que está el humano dentro, ¿no? Pero pues para eso estamos, para generar un poco de conciencia, no tanto en el sentido woke de estoy despierto y tengo una conciencia, sino en el sentido de que pues tratamos de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Partiendo de las fuentes, partiendo de las bases, las discusiones que nosotros aquí hacemos, eh, pues nos ayudan muchísimo para tener unas representaciones sobre lo que vemos, sobre lo que hacemos, sobre el cómo actuar, el cómo pensar, sobre nuestra cotidianidad, pues nos da refuerza, ¿no? Y nos da otra apertura. Y yo sé que esta apertura, esta forma de pensar, pues también la llegamos a contagiar a los otros, ¿no? A los otros que están a nuestro lado. Y de esta forma, pues vamos cambiando lo que es este sentido común, esta cotidianidad, pues sí, este sentido común, ¿no? El cómo vemos las cosas en la vida cotidiana, ¿no? Que la idea es cambiar todas estas relaciones. Bueno, pues este fue el capítulo 9, ¿no? Del libro. Eh, mm, yo sé que el libro es complicado, o sea, yo sé que seguir la lectura no es tan difícil,
pero pues el hecho de que vengamos a escuchar los términos, el hecho de que vengamos a platicarlos, pues eso ya se hace bastante, ¿no? A desahogar. Para desahogar también. Entonces, pues nada, nos vemos la próxima semana. Lo más seguro es que también sea el capítulo 10 para el siguiente. De todos modos, mañana mandemos el mensaje y pues espero verlos aquí la próxima semana. Nada, gracias y buenas noches. Gracias por conectarse. Cuídense, buenas noches. Buenas noches, gracias, bonita semana. Hasta luego, Vera, buenas noches. Hasta luego.